Quick, choose a meal deal with McValue. The $5 McChicken Meal Deal, the $6 McDouble Meal Deal, or the new $7 Daily Double Meal Deal. Each with its own small fries, drink, and 4-piece McNuggets. There's actually no rush. I'm just excited for McDonald's. For limited time only, prices and participation may vary. Not valid for McDelivery. Es martes y pasa un poquito de la media, de las 4:30, en concreto las 5 menos 20. Es tiempo de Territorio Negro, con Manu Marlasca y Luis Rendueles. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hablar del tema de Mainat, ¿no? Nos hemos resistido, hemos esperado un poco, pero claro, es que nos persigue, ¿eh? Hay muchísimos oyentes que lo estaban pidiendo. Ya saben que el fundador de La Trinca y productor televisivo, bien conocido, Josep María Mainat, estuvo a punto de morir hace unos meses, después de que su esposa le suministrara presuntamente varias dosis de insulina, ¿no? Eso dice la investigación de los Mossos d'Esquadra, que al final detuvieron a la mujer de Mainat. El caso se ha convertido en un enredo de herencias, en cruce de acusaciones. La verdad, es un auténtico espectáculo, un circo mediático. Así que bien y bueno será... Ha pasado el suceso, pero nosotros vamos a centrar en el suceso. En el suceso, claro, parece, exclusivamente, ¿vale? En el suceso, eso es. Eso que hacen siempre con mucho rigor Luis Rendueles y Manu Marlasca, ¿no? Y luego también, si nos da tiempo, hablaremos de algunas viudas negras que están de actualidad por diferentes motivos, pero también estos días, ¿eh? Tenemos, antes de entrar en el caso, una noticia de esta misma mañana que me gustaría que comentarais si tenéis información. En Barcelona han detenido a un jefe de la mafia calabresa, un tipo que se había fugado de Italia en el año 2018. Se han tardado 2 años y pico en pillarle. Vittorio Raso se llama. Sí. ¿Quién es y de qué se le acusa a este hombre? Pues a ver, la 'ndrangheta, la mafia calabresa, digamos que es la mafia más silente, es decir, la que pasa más inadvertida, la que tiene es menos mediática que la camorra napolitana o que la cosa nostra siciliana, pero en todos los rankings de crimen organizado es la más poderosa hace mucho tiempo por sus alianzas precisamente con los cárteles colombianos, ¿no? Este tipo detenido en Barcelona ocupa el cargo de Vangelo, digamos, ¿no? Que es una figura, una especie de capo, lo que sería un capo en las organizaciones como Cosa Nostra. Bueno, pues el Vangelo es el equivalente en la 'ndrangheta, ¿no? Estaba reclamado desde hace tiempo en Italia, desde el año 2016, quiero recordar, porque era uno de los líderes de la parte de la organización que se dedicaba a extorsionar, ¿no? A todos los negocios elegidos por la 'ndrangheta. Tenían que pagar un interés del 10% mensual sobre sus ganancias, ¿no? Y además la 'ndrangheta hace de prestamista a algunos negocios con intereses de usura, como te puedes imaginar. Y él era el encargado como de este aparato financiero. Es una investigación que llevaba cerca de 2 años. Hace 2 años que ya la policía italiana le situaba por allí, por Cataluña, pero ha costado mucho localizarle. Vivía con documentación falsa y vivía además, y esto sí que es algo preocupante, que a la Policía Nacional y a los Mossos d'Esquadra sí que les preocupa, vivía con cierto apoyo porque la 'ndrangheta tiene cierta implantación allí en Cataluña. Caray. Y ciertas redes de apoyo. Pero apoyo de gente también que vive aquí. Sí, calabreses, italianos que viven, que se han instalado hace tiempo en Cataluña y que digamos que le dan soporte a... ¿Y en qué barrio vivía, lo sabéis? No lo sé, no te puedo decir en qué barrio. Diagonal Mar, un rascacielos, ¿no? Diagonal Mar, yo creo. Sí, me imagino cuál es la zona, sí. Muy poblada, además hay muchísimos extranjeros que compraron apartamentos precisamente allí, gente que buscaba la playa, ¿no? Y buscar la playa en Barcelona, pues es esa zona recién construida, edificios muy altos, muy bonitos, y claro, te levantas por la mañana y tienes todo el Mediterráneo a tus pies, así que... Siempre ha sido, Cataluña y Barcelona siempre ha sido un lugar de refugio para delincuentes italianos, ¿eh? Había un clan camorrista de la mafia napolitana que le llamaban los españolos, precisamente porque muchos de ellos se habían instalado en Cataluña. Bueno, pues buena noticia que le hayan pillado. Bien, volvemos al tema de Mainat y al episodio que casi le cuesta la vida. Como decíamos, no nada de show, vamos a contar lo que ocurrió, según el informe que maneja la policía. Adelante. Sí, la noticia la desveló Tony Muñoz, el compañero Tony Muñoz en La Vanguardia. Todo ocurrió el 22 de junio. Aquella noche Mainat, que tiene 74 años, cenó junto a su esposa, Ángela Dobrovolsky, que tiene 37, y ambos tienen 2 hijos, de 8 y 4 años. Llevan tiempo, desde enero, en un proceso, digamos, complicado de separación, sobre todo desde que ella, al parecer, leyó unos correos electrónicos entre Mainat y el abogado,
acerca de un testamento que estaba preparando él y del que ella quedaba completamente excluida, completamente fuera si finalmente se divorciaba. O sea que estaban en trámites de separación, se supone, pero seguían viviendo juntos, seguían conviviendo. Sí, la casa debe ser suficientemente grande y espaciosa como para poder vivir los dos allí sin ningún tipo de problemas ni de roces incómodos, ¿no? Además, allí viven sus 2 hijos y lo cierto es que Ángela no había abandonado la residencia familiar pese a que todo estaba en marcha, esa separación estaba en marcha. Lo que ocurre es que las versiones difieren sobre la noche en la que ocurrió todo, ¿no? Según Mainat, los dos tuvieron una agria discusión precisamente provocada, por eso que te contaba Luis, por la herencia, mientras que según ella, dice que sí, que en un principio discutieron, pero que la noche acabó tan bien que incluso tuvieron relaciones sexuales esa misma noche. El productor lo que contó a los Mossos fue que Ángela estaba sumida en un estado de ansiedad, que estaba muy nerviosa y que además esa noche consumió drogas, algo que ella ha negado. O sea que con discusión o sin ella, lo que parece probado es que Mainat se fue a la cama y ahí empieza un poco a pasar todo. ¿Qué pasó? Sí, antes de irse a dormir, él le deja a ella, a su mujer, que le inyecte, y le inyecta testosterona, la hormona masculina, digamos. ¿Y eso? Y un suplemento vitamínico, algo habitual en Mainat, porque consume un montón de suplementos y de complejos para mantenerse, digamos, eternamente joven. Esas inyecciones, insisto, testosterona y un suplemento, fueron voluntariamente aceptadas, ¿eh? Pero poco después de la medianoche, Ángela empieza a hacer viajes a la cocina, un total de 13 viajes, y allí, según las cámaras de seguridad que estaban instaladas en la casa, a las que han accedido los Mossos, la mujer abre la nevera, saca algo y lo manipula, se tapa con la puerta de la nevera porque sabe que hay cámaras en la casa y que la están grabando. Cámaras de seguridad de la propia casa, vamos. Según la investigación de los Mossos, lo que hace Ángela es preparar 2 inyecciones de insulina que le va a suministrar a su marido, a Mainat, con la intención de provocarle una hipoglucemia para matarlo. Porque Mainat es diabético, así que en su casa era normal, pregunto, que hubiera insulina. No había insulina nunca, porque él es diabético, pero mantiene el nivel de azúcar en sangre a raya gracias a unas pastillas, a un medicamento oral, y no tiene que inyectarse nada, ¿no? Ella debió de hacerse con esa sustancia, con la insulina, de alguna manera que no ha podido ser acreditada por la investigación, por los Mossos, pero hay que recordar, esto es muy importante, que Ángela Dobrowski está a punto de acabar la carrera de medicina, le queda nada más que un semestre, así que no debió ser muy difícil para ella conseguir esa insulina, porque habrá hecho prácticas en hospitales y seguramente tendrá buenas relaciones con centros médicos, ¿no? Mainat declaró que pese a dormir profundamente, se dio cuenta de que su esposa le estaba inyectando algo y que ella le dijo que estuviese tranquilo, que lo único que le estaba inyectando era una sustancia adelgazante. También él se somete a veces a este tipo de tratamientos, de sustancias adelgazantes, igual que hablamos antes de la testosterona, ¿no? Con lo que no parece que contaba Ángela era con el glucómetro. El glucómetro es el aparato para medir el nivel de azúcar en sangre, y ese aparato tiene una memoria que lo que hace es registrar todas las mediciones que se hacen y los niveles del paciente. Y eso parece que ella no contaba con ello. Ya. ¿Y qué registró exactamente ese glucómetro? Registra 4 mediciones durante la noche, a las 3 menos 20, 2:41 de la madrugada. A esa hora Mainat ya entraba en hipoglucemia porque el glucómetro marca 47 miligramos por decilitro. ¡Qué barbaridad! Algo que puede ser grave, pero se puede revertir fácilmente simplemente si se da al paciente azúcar, o una fruta, un helado, una bebida con azúcar, ¿no? Sin embargo, según registran las cámaras de la casa, Ángela no hizo nada. No se mueve de la habitación. Según ella, en toda la casa no había azúcar, y una media hora después llama, eso sí, al teléfono de emergencias. Y esto no se acaba de entender, ¿no? ¿Por qué llama si su intención es acabar con la vida de su marido? ¿Por qué llama a la media hora? Pues no se sabe muy bien. La investigación de Mossos d'Esquadra lo que apunta es a un error de cálculo. Ella pensaba que Mainat había entrado en un coma ya irreversible, y esa llamada la hace pues nada más que, como un intento de montarse una coartada, ¿no? De decir, oye, yo intenté por todos los medios salvar la vida, ¿no? Lo cierto es que 45 minutos después de esa primera medición hay otra medición que da unos niveles casi mortales, 10 mililitros nada más, lo que quiere decir que, que si no llegan a llegar los médicos a tiempo, habría muerto, desde luego. Cuando llegan los servicios de emergencia, la mujer atribuyó el bajón de azúcar de su marido a la sesión de sexo que habían tenido previamente, ¿no? Dicen que, que igual le sentó mal y que le pegó ese bajón de azúcar. Y dijo
ella dijo que había intentado revertir su estado dándole unas Coca-Colas y unas ciruelas. Sin embargo, los Mossos acreditaron y sostienen que los refrescos no se los dio ella, sino que se los dieron sus hijos pequeños, y que las ciruelas que estaban en la habitación, efectivamente había unas ciruelas, pero estaban llenas de hormigas, lo que indicaría que llevaban mucho tiempo allí. ¿Hormigas en las ciruelas? Sí, porque llevaban mucho tiempo en la habitación. Los Mossos, ahora lo veremos, van a la casa de Mainat después de que se presente la denuncia, que es cuando él está en el hospital. O sea, que no pasa mucho tiempo y, sin embargo, las ciruelas tenían pinta de estar allí desde hace mucho más. O sea, que los médicos, entiendo, que llegan a tiempo y consiguen estabilizar a Mainat, ¿no? O sea, que le salvan la vida, claramente. Todo indica que fue así, sí. Le administran un fármaco para subir el nivel de azúcar, mientras que la esposa comete un error, según queda registrado en ese aparato, en ese glucómetro, que da un nivel normal, extrañamente normal de azúcar, seguramente porque ella midió su mismo nivel, el de ella. Se puso el aparato allá y no el de Mainat, para intentar hacer ver que todo estaba en orden. Y lo cierto es que Mainat, cuando se recupera, recobra el sentido, llama a la niñera de la familia y le dice: mi mujer me ha intentado matar, ha sido ella. Ángela, por el contrario, siempre sostuvo que le había pinchado 4 veces, pero para salvarle la vida. El caso es que se lo llevan a una clínica, la clínica Quirón, allí se recupera. Y mientras, ¿qué hizo su mujer? Porque ella seguía en la casa, claro. Bueno, o le acompañó, no lo sé. No, se quedó en la casa. Fue en un primer momento, pero luego volvió a casa. Porque tiene 2 niños pequeños, Claro. Lo que pasa es que Mainat llamó a la niñera se quedó durante las primeras horas de la noche y luego por la mañana, temprano, vuelve Ángela a la casa, y los Mossos cuentan con el testimonio de la mujer que acude pronto, diariamente, a limpiar la casa del matrimonio. Ella dijo, esta mujer contó, que a la mañana siguiente de este episodio vio cómo Ángela salía de casa con unas bolsas de basura en las que no se veía lo que veía en su interior, y que le dijo a la asistenta que se fumaría un par de porros sentada en el sofá mientras esperaba que llegase la policía para detenerla. Estas declaraciones que admite Ángela que hizo, su defensa las atribuye a que solo estaba bromeando, que estaba gastando una bromilla ahí, pero lo cierto es que la policía acabó efectivamente deteniéndola, no en ese momento, pero sí 5 semanas más tarde. ¿Y por qué la detuvieron? Porque, no sé, denunció el intento de asesinato del propio Mainat, se lo dijo a la policía, fue a petición de él, no. No, Mainat no denunció. No hizo nada. Denunció su hijo mayor. Su hijo mayor, Paul, que es fruto del matrimonio entre Mainat y Rosa María Sardá, fue el que denunció los hechos a los Mossos cuando su padre estaba todavía convaleciente en el hospital. Y Paul ha sido el que ha acusado con mayor energía a Ángela, a la que acusó en un comunicado de querer destruir a la familia. La investigación de los Mossos acabó con la detención de la mujer el 1 de agosto, con un atestado, que es el que te estamos desgranando aquí, en el que apuntan a que Ángela quiso acabar con la vida de Mainat ante el inminente divorcio que la iba a dejar fuera de una herencia suculenta. Y supongo que ella lo niega todo, claro. Sí, ella sostiene una y otra vez que lo único que hizo esa noche fue salvarle la vida a Mainat, que le pinchó efectivamente varias veces, pero para salvarle la vida, ¿no? Y que esos viajes a la cocina que registraron las cámaras y que tanto hacen sospechar a los Mossos de Escuadra no tenían otro motivo que calmar el estado de nervios en los que estaba sumida ella. Dice que bebió agua, que comió algo, que era simplemente no podía dormir. Para dar mayor verosimilitud a su historia, los abogados de Ángela han hecho público que el matrimonio tiene firmadas unas capitulaciones matrimoniales según las cuales, aún en caso de divorcio, Ángela recibiría una pensión de 8.000 euros mensuales hasta que el menor de sus hijos, recordemos, tiene ahora 4 años, cumpliera 25 años. En cualquier caso, que no es verdad que se quedase sin nada, entonces. Sin nada, no, pero hombre, entre esos 8.000 euros mensuales, sí, al parecer la jugosísima herencia que puede dejar Mainat, sí que hay una diferencia grande. Pero el caso es que ella está en libertad y además ha seguido viviendo en la misma casa donde todo esto ocurrió, porque nos hemos enterado con 2 meses de retraso. Sí, hoy se han personado los Mossos y le han entregado una orden para que deje la casa en 5 o 10 días. ¿Hoy? Sí, esta mañana. Al parecer en esa casa hay entre 15 y 20 personas, no se sabe exactamente cuántas personas hay. Ella ha seguido viviendo ahí, a pesar de que el fiscal pidió su ingreso en prisión. El juez que lleva el número 32 de Barcelona, que es el encargado del caso, la dejó en libertad con cargos. El hecho de que ella tenga 2 hijos, que conviva con ellos, aunque ellos ahora están con Mainat, ayudó en la decisión del magistrado. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, que va a ser muy importante en esta historia. La insulina no deja rastro en el cuerpo. Es indetectable mediante análisis. Y en la casa los Mossos no encontraron nada que demostrara la teoría de que la mujer inyectó esa sustancia. O sea que o encuentran una prueba o esa prueba no podrán mantenerla. Es indiciario todo. Es indiciario, claro, ya. Es indiciario porque es verdad que ese baile en los niveles de azúcar en sangre de Mainat podría corresponder efectivamente con la administración de insulina, y es la conclusión a la que llegan los Mossos. Es indiciario que a la mañana siguiente ella saquese unas bolsas de basura y que se desconociese su contenido, pero al fin y al cabo es todo indiciario. No han podido acreditar ni encontrar nada que demuestre seguro que lo que hizo fue
fue Ya. inyectar la insulina. O sea, y con un indicio no se puede condenar a nadie, supongo. O con uno no, ¿Con solo uno no? No, con un cúmulo ha de de indicios. haber sí. un cúmulo de indicios. Eso es. Bien. Hay un segundo capítulo, ¿no? Esta vez a cuenta de unos cheques. Sí, bueno, el episodio fue creciendo, todo esto ha ido creciendo y los Mossos investigan también un posible delito de falsificación de documentos. Sospechan que tras ese incidente, Ángela cobró 2 cheques de Mainat que puso a nombre de su hermana, que ella misma falsificó. Una mujer vestida con gorra y tapada con mucha ropa, exagerada, ropa para la época del año que era, entró a la entidad bancaria para cobrar esos cheques, según quedaron reflejadas en las imágenes de las cámaras de seguridad del banco en cuestión. Mainat está seguro de que se trata de su mujer y así lo denunció a los Mossos d'Esquadra. Fueron en total 2 extracciones, una de 2.900 euros y otra de 1.200. Y la verdad es que los Mossos volvieron a detener a Ángela por este episodio el día 21 de septiembre y eso sí, volvió a quedar en libertad tras declarar ante el juez. 2.900 y 1.200 euros, tampoco son cifras, en fin. No son cifras muy grandes. No, sobre todo para meterse en otro lío más después del primer intento, ¿no? O presunto. Bueno, también se ha sabido, que eso también ha sido bastante sorprendente, que Ángela había denunciado a Mainat por malos tratos. Sí, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reveló la semana pasada que Ángela puso 2 denuncias contra Mainat, las 2 después del incidente, digamos, de la insulina o de la supuesta insulina. La primera la presentó a mediados de julio y dio lugar a una investigación por un supuesto delito de coacciones. El juez no se la creyó, denegó la orden de protección que Ángela había pedido. Y la segunda, abierta por un delito leve de lesiones, procede de una denuncia que ella presentó en septiembre, a mediados de septiembre, pero ahí Ángela no solicitó ninguna orden de alejamiento ni ninguna orden de protección. Eso es. Madre mía, bueno, pues veremos en qué acaba todo esto, pero como también estamos a las puertas de un juicio y de una resolución judicial que afecta a otra viuda negra, bueno, hay 2, pero quizás no lleguemos a tiempo. Estas sí que acabaron con las vidas de sus maridos, ¿no? Hay una que está esperando sentencia en Alicante, la llamada viuda negra de Alicante, ¿no? Sí, este personaje inolvidable. Conchi Martín, que es la mujer que junto a Francisco Pérez, su supuesto cuidador, mató a José Luis, a su marido, un transportista jubilado, y lo mató 15 días después de casarse con él. Ambos recibieron la semana pasada ese veredicto de culpabilidad del jurado y están a la espera de la sentencia del presidente del tribunal. La Fiscalía pedía 30 años de cárcel para ella y 28 para él. Y visto lo visto en el juicio y el veredicto, andarán muy cerca las condenas. Y mañana en Valencia también, creo que Manu vas a irte a Valencia, sí, ¿no? Esta noche, sí. para cubrirlo. También empieza el juicio por la muerte de Antonio Navarro, aquel ingeniero asesinado a puñaladas en el garaje de su casa. Y en el banquillo también se sienta su mujer, María Jesús Moreno, y Salvador Rodríguez. Salvador, María Jesús era enfermera, Salvador un compañero de trabajo, un auxiliar, mantenía una relación de amistad, de vez en cuando mantenía relaciones sexuales y la investigación ha concluido que la mujer convenció a Salva para que matara al marido, algo que él mismo reconoció cuando llevaba ya un año dentro de la cárcel. Y la Fiscalía creo que acusa a los 2 del crimen, ¿no? Sí, a los 2. Pide 18 años para Salva y 22 para Maje, para María Jesús, porque considera que fue un plan conjunto, un plan elaborado por los 2, ¿no? Las defensas piden la absolución de los acusados. La de Salva sostiene textualmente en su escrito que Salva era una marioneta en manos de la mujer, y la de María Jesús, la de Maje, dice que el crimen fue obra de él, que estaba obsesionado con ella y que nada tuvo que ver ella, ¿no? Por el juicio van a pasar varios amantes de Maje, que llegó a solapar hasta 4 relaciones a la vez mientras estaba casada, y después del asesinato de su marido también solapó varias. Desde luego se ha presentado en el juicio, pero ojo, y eso es importante, no se están juzgando sus relaciones, se está juzgando un asesinato, pero al fin y al cabo sí que se ha convertido en el paradigma, en el modelo de la mujer fatal. Bueno, por aquí me preguntan el tema de Mainat, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Nada, se sigue instruyendo. Esto va para largo, entonces. Claro, aún. Sí, esto sigue en instrucción y veremos si los Mossos d'Esquadra son capaces de acumular más pruebas y veremos si el juez, con lo que hay, con la investigación que hay hasta el momento, procesa a Ángela. ¿Y no es extraño que no haya denunciado Mainat, el propio Mainat? Hasta julio nos contaban que fue una especie de guerra de los Rose, jefa, de enero a julio. A partir de julio toma un cariz muchísimo más serio y muchísimo más dramático. Qué terrible, pero hasta julio había habido 7, 8 llamadas a los Mossos, incidentes constantes en la casa, en fin, un divorcio muy mal llevado que da el salto a la tragedia o al crimen en julio. Qué historia, qué tremendo verse a esta edad, ¿no? En los medios de comunicación, todo el mundo metiendo además el ojo en tu vida privada, en lo que haces, en lo que te pinchas, en lo que te inyectas, en lo que me parece lo que era un suceso se ha convertido, la verdad es que en un show durísimo, en pasto de programas que se dedican a otra cosa, ¿no? Sí, es durísimo. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del territorio negro. Manu Marlasca, Luz Rendueles, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, compañeros.
compañeros. Adiós. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.